Hola, soy Luis Contreras y junto a mi compañero Jonathan Ceballos vamos a exponer sobre el artículo llamado El impacto y toxicidad del glifosato y los herbicidas basados en glifosato en la salud y la inmunidad. Adelante. Como idea principal de este documento sería que el glifosato y sus formulaciones comerciales no son tan inocuas como se pensaban. En este caso, inocuo sería, no son como tan sanos, tan saludables, como no tan dañinos. En este caso, estamos sugiriendo que el glifosato no es una medida verde. Esto se puede ver reflejado en que el glifosato causa toxicidad celular y genética en las plantas, genera estrés oxidante, altera las hormonas sexuales específicamente en las plantas, específicamente en los estrógenos, afecta la memoria, el comportamiento y el sistema nervioso e incluso aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer. En el caso de los seres humanos, pues como ya dije anteriormente, riesgo de algún tipo de cáncer. Además se ha observado que debilitan el sistema inmunológico, promoviendo la inflamación y afectando las funciones del sistema linfocito y fagocito. Para que se entienda algunos conceptos o algunas palabras claves de este documento, se utilizaron lenguajes técnicos que ahorita mismo voy a explicar algunas palabras que son muy importantes para entender el documento en sí. Una sería la toxicidad. La toxicidad es el daño de una sustancia causada en el organismo. Por otro lado, el glifosato es el ingrediente activo de muchos herbicidas, o sea, de muchos fertilizantes, herbicidas, pesticidas. El glifosato sería su componente principal. Para este documento hay dos palabras muy importantes que son la citoxicidad y la genotoxicidad, que básicamente es cuando se dañan las células de un ADN y estas empiezan a morir afectando su ADN como tal. Otra palabra clave, otro concepto clave serían los disruptores endocrinos, que son sustancias que interfieren con las hormonas. Otra palabra sería el GBH, que son básicamente herbicidas basados en glifosato, incluyendo pues el glifosato y otros tipos de pesticidas como el POAE. Como anteriormente dije, para que se entienda a lo que me referí, los linfocitos y fagocitos básicamente son algún tipo de enfermedad inflamatoria que se altera a una exposición de estos herbicidas. Ya pasando a la explicación de la gráfica, el artículo presenta una gráfica central llamada visión general y síntesis, que resume gráficamente todos los efectos del glifosato en diferentes sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, sistema digestivo y el sistema inmunológico. También incluye una tabla detallada con los tipos de citoquinas afectadas, las especies estudiadas y los resultados experimentales muestran cómo varían los efectos según el sistema y las dosis. Los objetivos para el artículo son que se recopiló y se sintetizó la evidencia, reuniendo los estudios dispersos y a veces contradictorios sobre los efectos del glifosato y los herbicidas basados en glifosato, GBH, en la salud de animales y humanos. Se enfocó en el sistema inmunológico, dedicando una atención especial a los impactos en la inmunidad, un área de creciente interés, pero donde la evidencia no era aún consolidada. Analizando efectos en peces, mamíferos, no humanos y humanos. Se contextualizó la controversia regulatoria. Se explicó la discrepancia entre la calificación IARC, probablemente carcinógeno, y las decisiones de agencias regulatorias que reúnen las autorizaciones de uso, haciendo referencia a la interferencia industrial. Los Monsanto Papers. Este es un asunto muy denso, pues trataba sobre algunas demandas hechas por sujetos ciudadanos a la empresa, una empresa creadora de glifosato que lo distribuía mediante un producto. Sin embargo, había manipulación por parte de los gerentes, creo, de esta empresa, que hicieron corrupción para que los científicos o los estudiados en ese tema dijeran que no, que era seguro,
que es el glifosato y lo que inventaba la persona del glifosato era falso. Bueno, un rollo de ética que es bastante grave. Hay hasta libros sobre eso, pero continuemos. Destacar la relevancia de las formulaciones comerciales. Argumenta que es crucial estudiar los herbicidas comerciales completos GBH y no solo glifosato puro, ya que los coayudantes como el POEA pueden amplificar o causar toxicidad por sí mismos. Señalar las lagunas de conocimiento. Identifica la necesidad crítica de más investigación, particularmente sobre los efectos en el sistema inmunológico humano y a largo plazo. Como conclusiones tenemos que hay una evidencia sólida de toxicidad amplia, de donde el glifosato y los herbicidas a base de glifosato ejercen efectos tóxicos doce dependientes en peces y mamíferos, incluyendo efectos citotóxicos y genotóxicos, aumento del estrés oxidativo, la alteración de la vía del estrógeno, actuando como disruptor endocrino, deterioro de funciones cerebrales, memoria, aprendizaje y comportamiento, y correlación con algunos tipos de cánceres, aunque esto se sigue estudiando, debatiendo. También tiene un impacto inmunológico consistente. Un hallazgo común en especies estudiadas es la inducción de un estado inflamatorio. Esto manifiesta como aumento de citoquinas proinflamatoria en peces, inflamación local en órganos de roedores y síndromes inflamatorios agudos o crónicos humanos. Ejemplos, problemas respiratorios. Se halla inflamación en pulmones, bronquios, alvéolos. También está la regulación, que es permisiva y resultante. A pesar de la evidencia acumulada, la regulación del glifosato sigue siendo bastante permisiva en muchos países. Los autores señalan la falta de un consenso global y la existencia de niveles utilizados muy diferentes entre naciones, lo que muestra la ciencia claridad sobre su verdadero riesgo. Esto quiere decir que, digamos, ¿no?, en un país menos desarrollado se permitan cantidades tóxicas o mayores de glifosato, a diferencia de uno desarrollado que tiene conocimiento de que tal vez esto sea tóxico. Bueno, necesidad imperante de más investigación. El artículo concluye con un llamado urgente a realizar más estudios, enfatizando dos aspectos cruciales: estudiar los glifosatos, los herbicidas a base de glifosato y no solo glifosato puro, investigar más los efectos en el sistema inmunológico humano en un área con aún datos insuficientes. Para finalizar, los fines regulatorios, la investigación futura es esencial para armonizar la regulación a nivel global y resolver de una vez por todas el estatus tóxico del glifosato entre las agencias regulatorias. Definir si el glifosato es bueno o malo, yo diría que es más como malo. Esta síntesis se desglosará en 5 partes. Empecemos. El glifosato es el herbicida más utilizado a nivel global, aunque durante décadas fue considerado seguro para animales y humanos, ya que actúa sobre una ruta metabólica vía del Shikimato, ausente en vertebrados, y evidencia reciente cuestiona esta supuesta inocuidad, o sea, que no tiene riesgos. Su metabolito principal, el AMPA, persiste en el ambiente y se detecta en suelos, agua, alimentos e incluso en fluidos humanos como orina y sangre. 1. Hallazgos principales sobre la salud general. Toxicidad celular. Tanto el glifosato como sus formaciones comerciales muestran efectos citotóxicos y genotóxicos que varían según el tipo celular y coadyuvantes usados en el herbicida. Estrés oxidativo y daño metabólico. Alteran la actividad de enzimas antioxidantes, afectan la respiración mitocondrial y reducen la producción de ATP. Alteraciones endocrinas y reproductivas. El glifosato interviene con la vía del estrógeno, o sea, es un disruptor endocrino y se asocia con la reducción de testosterona, abortos espontáneos y malformaciones congénitas en modelos de animales. También están los efectos neurotóxicos y conductuales. Estudios en roedores demuestran que tienen ansiedad, depresión, disminución de la locomoción y alteraciones de memoria vinculadas a cambios con los neurotransmisores como dopamina y serotonina. Daño hepático y microbiota intestinal. Se observa disbiosis intestinal en animales expuestos junto con daño hepático que incluye fibrosis y esteatosis. Carcinogenicidad. Aunque no hay consenso, varios estudios epidemiológicos vinculan a la exposición de GBH con linfoma no-Hodgkin y otros cánceres. La IARCR lo clasificó como probablemente carcinógeno. 2. Impacto en el sistema inmunológico. En peces, inhibición del sistema de complemento, reducción de la fagocitosis, actividad de linfocitos, aumento de citoquinas proinflamatorias.
En mamíferos no humanos, daño genético en linfocitos, inflamación local y sistémica, aumento de alteración en la respuesta de linfocitos T y B. En humanos, genotoxicidad de linfocitos y células mononucleares, alteración de la metilación del ADN, afectando genes supresores y tumores, inducción de enfermedades inflamatorias como neumonía eosinofílica y asma, alteración de la interacción entre microbiota intestinal y células inmunitarias. Controversia y regulación. Existe una clara discrepancia entre organismos reguladores. La IACR lo considera probablemente carcinógeno. Otras agencias como la UE y la Health Canada han renovado su autorización. Los Monsanto Papers revelaron interferencia en la industria en publicaciones científicas, lo que ha generado desconfianza en la literatura sobre la seguridad. Conclusiones y recomendaciones. La evidencia actual es suficiente para alertar sobre riesgos significativos del glifosato y los GBH en la salud inmunológica y general. Se requiere más estudios independientes, especialmente sobre formulaciones comerciales y efectos a largo plazo en humanos. Es urgente unificar criterios regulatorios a nivel global y reconsiderar la autorización de esos herbicidas en base al principio de precaución. Reflexión. El artículo ofrece una revisión amplia y detallada de estudios científicos hasta 2020, abordando los efectos del glifosato desde el nivel celular hasta el sistémico en peces, mamíferos no humanos y humanos. Su principal fortaleza es la transparencia con la que reconoce las contradicciones entre investigaciones y la amplitud del enfoque comparativos en especies. Sin embargo, presenta limitaciones importantes. La selección de evidencia podría estar sesgada, pues no se especifica si se escogieron todos los estudios relevantes. Además, la gran variabilidad en las dosis experimentales reduce la validez de los resultados para condiciones reales de exposición. Otro punto débil es la falta de claridad al diferenciar los efectos del glifosato puro frente a las formulaciones comerciales, lo que complica identificar la fuente real de la toxicidad. También se mencionan múltiples mecanismos moleculares sin establecer su relevancia relativa. Entre los aspectos contradictivos se critica la influencia de la industria en el caso de los Monsanto Papers, y la falta de un análisis profundo de los métodos regulatorios oficiales. Asimismo, la revisión carece de un metaanálisis cuantitativo que refuerce la solidez estadística de las conclusiones y omite la evaluación del equilibrio entre riesgos y beneficios del uso agrícola del glifosato. En conclusión, el artículo cumple su función de advertir sobre los posibles riesgos inmunológicos, pero su enfoque es principalmente precautorio. Se recomienda complementarlo con análisis más rigurosos de la calidad de los estudios, una cuantificación de la evidencia y una discusión más realista sobre el impacto en la salud humana bajo condiciones de exposición comunes. Su valor radica en señalar la necesidad de investigaciones futuras y más sólidas. Se podría decir que se puede ser un punto de inicio para considerar que el glifosato es aún más dañino, porque ya se lo considera. ¿Cómo se podría afirmar eso? Haciendo más estudios, analizando más datos y no quedarse solo estudiando el puro, sino sus derivados. Eso es todo. Muchas gracias.